descargó de responsabilidad. Este fic no me pertenece derecho a sus respectivos creadores el que está más allá del pecado de Edgiteurite capítulo 14. La estrategia inmortal capítulo 5. La estrategia inmortal. Crush miró desde su balcón cuando una estrella resplandeciente apareció en la distancia. Era como la magia legendaria de épocas pasadas, como si las brujas y los dragones estuvieran luchando una vez más. Horror, asombro, respeto y miedo corrían por sus venas. Ella sabía quién era el responsable de esto. Las personas que pudieron hacer tal cosa se pudieron contar con los dedos de una mano, y solo una de ellas había estado sentada frente a ella unos minutos antes. ¿Qué podría haber obligado al poderoso Overlord a abandonar las negociaciones sin decir una palabra, y qué demonios le habrían llevado a invocar una magia tan grandiosa? La misma tierra tembló cuando la roca en llamas hizo contacto con el suelo y un rugido ensordecedor de destrucción la ensordeció por un breve momento. Crush miró hacia arriba, con los oídos todavía zumbando, y miró el humo que se elevaba desde el punto de impacto. Lo que sea que estaba allí, ya no estaba. De eso estaba segura. ¿Pero qué y por qué? ¿Fue esta una demostración de poder que pretendía demostrarle a ella que él no la necesitaba en la casa de la ballena blanca? Miró a su derecha para ver a Wilhelm mirar la maravilla de la destrucción en la distancia con los ojos bien abiertos y su mandíbula casi golpeando el suelo. A su izquierda, Rem tenía una expresión similar, apenas manteniendo la dignidad requerida de una sirvienta. Los tres miraron a lo lejos, en silencio, por lo que pareció una eternidad. Realmente, ¿qué valor podría aportar ella a alguien tan brillante en el mundo de la magia como en el mundo de la política? La verdad parecía ser que Ainz simplemente estaba fuera de su liga. Pero incluso si lo fuera, incluso si la oferta de cazar la ballena blanca no fuera más que un acto de caridad, ella se arriesgaría. Por ahora, sin embargo, tengo que averiguar qué estaba pasando. Se volvió hacia Rem, con la esperanza de que la criada tuviera al menos una idea de lo que estaba pasando. «Rem, ¿eso es obra de Ainz?», preguntó mientras el humo en la distancia se elevaba más y más alto. «Me disculpo, milady, pero no puedo estar seguro. ¿Le gustaría que le ofreciera mi mejor suposición?». Rem respondió, ganándose un sentimiento de Crush. «En ese caso, creo que sí lo es». «¿Puedes contactarlo de alguna manera?», preguntó Crush, solo para escuchar a Wilhelm desenvainar su espada un momento después. «Eso no será necesario». Llegó una voz hueca e incorpórea. Swordevil apuntó con su hoja aparentemente a la nada, pero una figura apareció allí unos segundos después. Para aquellos familiarizados con los muertos vivientes de Yggdrasil, sería fácil reconocer al asesino de la muerte por lo que era. Sus ojos llameantes parecieron evaluar a Wilhelm. «Traigo un mensaje de mi maestro, Ainz Algoun, para Lady Crush», dijo la voz escalofriante. Wilhelm envainó su espada, y Crush se aseguró de no mostrar ninguna incomodidad frente a los muertos vivientes. «Habla entonces». Ella dijo. «Mi maestro vendrá personalmente a explicarte lo que ha hecho y por qué. Te pregunta si podrías hospedar a Rem por la noche y a Emilia por su entrenamiento, mientras él recoge algunas cosas para tu batalla con la ballena blanca». «Por supuesto». «¿Eso es todo?». La figura asintió y desapareció una vez más, sin dejar rastro de sí misma. Crush miró a Rem y dijo, «Supongo que deberías sentirte como en casa. Wilhelm te mostrará tu habitación». Rem hizo una profunda reverencia y siguió al mayordomo, que ya había comenzado a moverse, dejando a Crush mirando sola en la distancia. Tantas preguntas inundaron su mente. ¿Qué era ese ser? ¿Cómo casi se acerca sigilosamente a ellos? Ainz tenía más sirvientes así. ¿Quién y qué era realmente Ainz Algoun? El fuego en la distancia aún ardía intensamente, iluminando una parte del horizonte, y Crush se preguntó si Ainz era aún más capaz de hacer. Los títulos de los que se había jactado cuando ella lo vio por primera vez, ciertamente no parecían ser un mero espectáculo en retrospectiva. Miró hacia un lado por un breve momento, encontrando el destello dorado que había estado buscando. Si nada más, ella podría estar satisfecha con la espada. ¿Qué diablos fue eso? Parecía que una maldita estrella se caía. Gritó uno de los nobles, reunidos en el salón del castillo para una reunión de emergencia. ¿Por qué creen que cualquiera de nosotros lo sabría? Cálmense.
Sabemos lo que debemos hacer, ¿verdad, caballeros? ¿Sí? Debe ser obra de ese asqueroso caballero mestizo. En algún lugar de la multitud, un caballero pelirrojo hizo una mueca. Un fuerte eco resonó cuando Miklotov golpeó su escritorio con un mazo, silenciando a los nobles por un momento. Orden. Orden, dije. Resolvamos este asunto como nobles y no como animales. Dijo, mirando a los reunidos frente a él. El estallido del hombre tuvo el efecto deseado y la habitación quedó en silencio. Miklotov se aclaró la garganta y dijo, lo que ha sucedido es ciertamente un desarrollo imprevisto. Dudo que incluso Margrave Matters pueda causar tal fenómeno y, por lo tanto, estoy de acuerdo en que está relacionado con Sir Gollum. La pregunta es cuáles son las intenciones detrás del acto son. Dada su velocidad y habilidad, creo que Sir Astrea debería investigar. Sin embargo, antes de que pudiera ocurrir más debate, una ligera brisa entró en la habitación cuando las enormes puertas se abrieron ligeramente. Nadie le prestó atención, además de Reynard, quien apuntó con su espada envainada a algo que solo él podía ver. «Puedo verte». Simplemente dijo. Todos se giraron hacia donde les indicaba, solo para no espiar nada. Pero, después de unos segundos, apareció una figura inclinada vestida de negro. Mi señor realmente elige bien a sus amigos, Sir Astrea. Parece que su título de Sword Saint es bastante merecido. Dijo el asesino de la muerte. ¿Tu señor? Espera, ¿quieres decir? Preguntó Reynard, alejando lentamente su espada. De hecho, traigo un mensaje de Lorenzo Algon, sobre el hechizo que se lanzó fuera de la ciudad. En ese caso, habla. ¿Qué noticias llegan de Sir Gollum? Preguntó Miklotov. Como puedes notar, un caballero conocido como Niklas Sylar no está presente. Hay una razón muy simple para eso. Está muerto por la mano de mi maestro. Varios caballeros sacaron sus armas, pero el asesino de la muerte mantuvo la calma. Por supuesto, mi maestro nunca mataría sin razón. Más bien, el hombre era un cultista de brujas y, junto con varios otros, planeó atacar a Lady Emilia. Confío en que lo haré. No es necesario que justifique el asesinato de un cultista de brujas ante todos ustedes, a menos que más de ellos acechen entre ustedes. Los ojos del asesino de la muerte brillaron un poco más y una atmósfera inquieta se apoderó de la habitación. Miklotov habló, tratando de recuperar el control de la conversación, por supuesto, pero ¿hay alguna prueba de lo que dices? La casa Sylar ha servido al reino durante generaciones. Los cuerpos de los cultistas todavía están clavados en estacas, fuera del cráter que alguna vez fue una mansión. Considéralos un ejemplo de lo que mi señor hará con los de su especie. No dudes en ir a comprobarlo por ti mismo si no confías en mi palabra. Oh, pero mira la hora. Tengo que volver con mi maestro, así que espero que me perdones por excusarme. Antes de que Miklotov pudiera hablar, la figura desapareció de la vista. Una vez que los ojos de Reynard dejaron de seguir la figura, el sabio dijo, creo que podemos confiar en el informe de ese. En ese caso, la reunión se cancela. Todos se fueron, en su mayoría descontentos, algunos temerosos o impresionados. Reynard, sin embargo, se sintió a la vez triste y agradecido. Triste por haber pasado por alto algo como un cultista entre los caballeros y agradecido de que Ainz corrigiera su error, él no está aquí. Finalmente. ¿Qué poco necesita dormir ese tipo? Feld se preguntó mientras saltaba por la ventana. La situación en la que se encontraba era inmensamente molesta, especialmente vestida como una maldita muñeca. ¿Por qué diablos alguien usaría estos disfraces? Eran un completo dolor en el culo. Era como estar atado con una cuerda. Incluso ella, la mejor ladrona que existe, no podría lograr un atraco en uno de esos. Pero finalmente ese idiota pelirrojo parecía estar dormido y pudo deshacerse de todo eso. Después de meterse en algo realmente móvil, que consistía en su equipo viejo, decidió escabullirse. La mansión era agradable, lo que resultó ser una tendencia cuando se trataba de casas de gilipollas ricos, pero simplemente no se sentía cómoda allí. Era como un pez fuera del agua, o una ladrona obligada a jugar a la princesa en una celda acolchada. Se estremeció al pensar en el entrenamiento de etiqueta por el que había pasado. La tortura literal habría sido menos dolorosa y humillante.
Demonios, incluso que le abrieran el estómago de nuevo era preferible. Todo este dolor y sufrimiento se debió a que Ron decidió venir a salvarla, a pesar de que no necesitaba ser salvada de antemano. Ahora bien, ella aceptaría tal ayuda con la mano abierta. Lamentablemente, esa ayuda no parecía estar en camino, por lo que tomar el asunto en sus propias manos era la única opción. Aterrizó con gracia, su protección divina le permitió caer fácilmente desde lo que muchos considerarían alturas ridículas. Sin embargo, en el momento en que aterrizó, sintió una presencia familiar a su lado. «Oh, tienes que estar bromeando», murmuró, decidiendo apostar. Desafortunadamente, su intento de correr duró solo un paso, una mano enguantada la agarró por la camisa casi al instante. «¿Qué diablos estás haciendo aquí en medio de la noche, asqueroso? Apuesto a que me estabas espiando. ¿Qué caballero eres? Primero me secuestras y ahora esto». «¡Asqueroso!», ella gritó, agitándose y tratando de escabullirse del agarre de su captor. «Mi señora, le aseguro que no estaba haciendo tal cosa. Simplemente regresaba de una reunión de emergencia en los salones reales cuando la vi saltar». Reynard dijo, sin dejar ir a su candidato real. «Y ni siquiera me atrapaste. ¿Qué clase de protección es esa?». Felt continuó, probablemente despertando a la mayoría del personal de la mansión. «Lady Felt, por favor cálmese, o accidentalmente puede despertar al personal». Reynard dijo, con voz tranquila y agradable. «En cuanto a no atraparte, estaba seguro de que podrías manejar una caída tan pequeña, milady. Y si no pudiera, podría haberme roto las piernas, ¿sabes?», preguntó, bajando la voz a regañadientes. «Entonces seguramente no habrías saltado con tan poca vacilación. Dudo que estés tan desesperado por escapar de mí». Reynard dijo, riéndose levemente. «Estás tan equivocado. Haría cualquier cosa para alejarme de ti, pero no. Solo tenía que ser secuestrado por un monstruo perfecto como tú. ¿Qué hice para merecer esto?», se preguntó a sí misma, aceptando el hecho de que había sido atrapada una vez más. «Milady, le aseguro que, de hecho, soy bastante falible». Reynard dijo, recordando lo que había escuchado recientemente durante la reunión a la que fue convocado. «Para cometer un error tan amateur, ¿por qué al menos no puedes ser como Ainz? Él estuvo allí cuando lo necesité, y sabe que no estoy hecho para este asunto real. Él me entiende al menos un poco. Tú, por otro lado, eres forzándome a esto». Felt despotricó, logrando darle un golpe emocional al santo de la espada. Comenzó a hablar con calma. «Mi señora, no le estoy obligando a hacer esto, pero si se retira, me veré obligado a arrestar a Sir Ron por sus diversas actividades criminales». «Como si hubiera alguna diferencia entre eso y una amenaza normal», se quejó Felt. «Y estoy de acuerdo». La voz del santo de la espada tembló ligeramente, inciso lo que no pude entender durante tanto tiempo. Si no fuera por él, ¿cuántas personas más habrían matado esos cultistas? Este tipo tiene un lado humano. ¿Qué demonios? No salvar a alguien en un campo de batalla lejano, quitarle accidentalmente la protección divina a su abuela, estas eran cosas sobre las que incluso él no tenía control, por muy culpable que se sintiera por ellas, pero había cenado en una mesa con un cultista y no se dio cuenta. Llamarlo perfecto o infalible después de tal fracaso sería absurdo en su mente. Un colega suyo era su mayor enemigo y, sin embargo, no había sospechado nada. Protecciones divinas o no, seguía siendo humano. Dejar que todas las vidas que esos cultistas se han llevado se escapen de sus manos y caigan en las garras de la muerte, fue un pecado imperdonable. Por más que lo intentó, nunca pudo salvar a todos. Miró hacia el cielo y miró las estrellas incandescentes sobre él, solo para sentir un suave golpecito en su hombro. «¿Estás bien?», preguntó Felt, su voz casi un susurro. «No es propio de ti parecer tan humano. ¿Preferirías que no lo fuera?». Reynard preguntó, su expresión malhumorada fue reemplazada por una sonrisa amable. «Bah. Yo no dije eso». Felt respondió, abofeteando al santo de la espada y sin hacerle daño. Eso se sintió un poco más ligero de lo habitual. Murmuró, frotándose la mejilla con la mano libre. «No actúes como si realmente pudieras sentir eso, monstruo. Lo creas o no, todavía lo hago». Reynard respondió, girándose hacia la entrada de la mansión. «Ahora bien, ¿de acuerdo?».
Él soltó su camisa, en lugar de eso, tendió la mano como lo haría en un baile. Feld lo miró con disgusto al principio y dijo, solo con la condición de que no tenga que usar más esos vestidos olvidados de Dios. El santo de la espada asintió y la expresión de Feld se suavizó cuando puso su mano sobre la de él. Solo en eventos formales. Reinhard agregó, aprovechando su oportunidad y sosteniendo la mano de su dama con fuerza mientras Feld comenzaba a retorcerse de nuevo. Un grito sobre algún bastardo de hecho despertó al personal un segundo después. La habitación habría parecido completamente oscura para la mayoría, pero para el Overlord que estaba dentro era casi como si fuera de día. Gracias a su pasivo que le proporcionaba visión oscura, podía leer en paz sin molestar al semielfo dormido. En su mano había otro libro más de la Biblioteca Prohibida. Era una pieza histórica que detallaba el final de la era de los Reyes Leones, algo que realmente debería haber estudiado antes de tratar con Crush. Una gota de sudor inexistente le recorrió el cráneo al pensar en las negociaciones que abandonó, pero rápidamente se calmó. Era mejor dejar ese problema para la mañana, ya que efectivamente le prometió a Emilia que se quedaría con ella hasta el amanecer. No era procrastinación si tales condiciones estaban en su lugar, ¿verdad? Dejando a un lado preguntas como esta, el tiempo libre de Ainz fue interrumpido por una bola de pelo flotante que se materializó de la nada y flotó hacia él. Estaba a punto de hablar, pero Ainz hizo un gesto de silencio y en su lugar envió un mensaje. No querríamos despertar a Emilia, ¿verdad? De todos modos, ¿qué es lo que quieres, Puck? Preguntó Ainz, volviendo a poner el libro en su inventario por ahora. Seré honesto, Ainz. Todavía no confío plenamente en ti. No me sorprende. Mi apariencia no es digna de confianza, aunque perdóname por reservarme el derecho de ofenderme un poco. ¿Me dejarás terminar? Mis disculpas. Adelante entonces. Puede que no confíe plenamente en ti, pero Lia sí, y confío en su juicio. Veo. Decirme esto es la única razón por la que apareciste. Nunca te has materializado tan tarde en la noche. No, hay más. Lia quiere volverse más fuerte, pero eso requiere que rompa mi pacto con ella. ¿Por qué? No la haría más fuerte un pacto con un espíritu como vosotros. Después de todo, ella es una usuaria de espíritus. El gato flotante negó con la cabeza, no. Mi pacto, eso, bloquea algunos de sus recuerdos. En esos recuerdos está el hecho de que ella puede usar magia por su cuenta a un nivel mucho más alto de lo que puede ahora. Interesante. Tendré que estudiar pactos y tal vez formar uno para mí. Pero, ¿qué clase de espíritu querría tratar conmigo? Tengo mucho maná, así que tal vez pueda encontrar uno inteligente para negociar. Ainz pensó para sí mismo antes de regresar a la conversación con Puck. Me abstendré de comentar sobre la naturaleza de su pacto, pero supongo que también hay otras razones para romper el pacto. Eres tan inteligente como pareces. El cristal de piroxeno en el que estoy alojado también se está deteriorando rápidamente. A menos que tengas algo que pueda reemplazarlo, tendré que romper el pacto, me guste o no. La mente de Ainz inmediatamente se centró en los cristales para sellar hechizos que tenía en su inventario y, aunque de mala gana, sacó uno vacío. Dudo que esto funcione, pero también podrías intentarlo. Puck flotó más cerca del cristal transparente, puso su pata sobre él y sacudió la cabeza después de un breve momento. No. Supongo que debe ser piroxeno, pero esos son bastante raros. Veré lo que puedo hacer. Ah, y sobre sus recuerdos, ¿regresarán de inmediato? ¿No crees que puede ser un poco abrumador en su estado actual? A menos que suceda algo relacionado con esos recuerdos, volverán gradualmente. Puck dijo, la parte inferior de su cuerpo ya se estaba convirtiendo en maná, parece que se me acabó el tiempo. Solo por aparecer en este momento rompí el pacto, así que supongo que debería ir a descansar. Cuídala bien. Lo haré. Y con esas palabras de despedida, el gato se desvaneció. Ainz suspiró, murmurando para sí mismo. Genial, ahora también resurgirán algunos recuerdos traumáticos. Simplemente no podría haber elegido un mejor momento, ¿verdad? Emilia abrió los ojos a regañadientes, maldiciendo en silencio al sol que parecía querer molestarla específicamente. Se incorporó, se frotó los ojos y finalmente miró a su alrededor.
Todo parecía estar en orden, todo menos una cosa. Se volvió hacia un lado, esperando que Ainz se mantuviera fiel a su palabra. Buenos días, Emilio. Llegó la voz del Overlord, apaciguando sus temores. Buenos días, Ainz. Respondió, antes de agarrar rápidamente el cristal que siempre colgaba de su cuello. Estaba agrietado. Ainz. ¿Dónde está Puck? El mago no muerto suspiró y guardó su libro, y luego dijo. El cristal de piroxeno que usaste para alojarlo se estaba deteriorando. Dado que ya no podía retenerlo, rompió con fuerza su pacto contigo. Antes de que sucediera, y mientras dormiste, me dijo que si encontrábamos uno nuevo y mejor, él podría hacer un nuevo pacto. Oh. Está bien. Entiendo. ¿Pero por qué no me lo dijo? Preguntó la chica. Solo se dio cuenta de esto anoche, cuando el cristal estaba a punto de romperse. Ainz dijo, dando vueltas a la historia en la que había pensado durante toda la noche como un bardo entrenado, al mismo tiempo que esperaba que no lo mordiera en el trasero. Y antes de que preguntes, no tengo nada en lo que pueda estar alojado. Veré si puedo encontrar uno, pero puede llevar un tiempo. Tal vez sería lo mejor. El gato dormido que causó estos problemas en primer lugar tendría algo de tiempo para pensar en cómo manejar la situación de una manera madura, porque de ninguna manera Ainz estaba acumulando la idea de que Puck le había estado ocultando cosas. El Overlord se puso de pie, estirando la espalda a pesar de que su columna vertebral estaba en perfecto estado. De todos modos, no deberías prepararte para que vayamos a Cruzch. Se supone que debes continuar tu entrenamiento con Wilhelmoy. Dijo Ainz. Será mejor para ella estar preocupada y volver a su rutina habitual en lugar de concentrarse en todo lo que ha sucedido. Emilia saltó de la cama y dijo. Oh. Sí, dame solo un minuto. Después de que Ainz la dejó en casa de Cruzch, donde Ren la recibió, inmediatamente se fue a entrenar con Wilhelm. En un caso curioso de actuar por instinto, descubrió que sus hechizos eran casi más fuertes que cuando Puck estaba con ella, y sintió que sus reservas de maná eran considerablemente mayores ahora. Todavía se sentía raro no tener a Puck con ella, pero al menos Ainz todavía estaba aquí y Puck regresaría cuando encontraran un cristal apropiado. Después de la sesión de entrenamiento, que consistió principalmente en pelear y repetir técnicas específicas, estaba jadeando por su vida. El agua que le ofreció Rem ayudó, pero apenas fue sustancial en comparación con el agotamiento que sintió después de unas pocas horas de entrenamiento con Wilhelm. Sword Devil, por otro lado, ni siquiera sudó. Eres increíble, Sir Wilhelm. Dijo Emilia entre sorbos de agua. Puede que me esté haciendo viejo, pero eso no significa que mi hoja esté desafilada. Respondió el mayordomo, siguiendo su declaración con una sonrisa afable, pero me pregunto sobre el ser que se dice que Sir Ainz convocó durante su duelo con Julius. Es posible que tenga que pedir un combate cuando regrese. Oh, creo que puedo arreglar algo así. ¿Puedes mostrarte? Emilia, mirando a su alrededor y aparentemente esperando que el aire respondiera. Si estaba buscando al ser de antes, entonces no estaba aquí, ya que Wilhelm apenas podía detectarlo, pero después de un momento de vacilación, algo apareció en una columna de humo oscuro. Dado que Hauskarsten es un aliado, mi maestro ha considerado apropiado que me revele. Dijo la muerte eterna, su voz tranquila pero escalofriante. Ni siquiera podía comenzar a sentirlo. ¿Qué es esa cosa? Genial. Oh, por cierto, ¿tienes un nombre? Preguntó Emilia, a lo que la convocatoria negó con la cabeza. En ese caso, ¿te importa si te nombro? El no muerto permaneció en silencio por un momento antes de decir, no va en contra de mi orden de protegerla. Haga lo que desee, mi señora. Emilia pensó por un momento, tratando de pensar en algo apropiado para el ser. Finalmente, lo señaló y dijo, ¿qué hay de Aeternia? La convocatoria permaneció en silencio durante unos segundos, pensando en las palabras de su cargo, pero Emilia lo tomó como un mal augurio, temiendo que su vergonzoso intento de nombrar ofendiera a su guardia. Es aceptable. Gracias. Dijo el recién nombrado no muerto. Genial. Aeternia, ¿te importaría entrenar con Sir Wilhelm? Solo, no lo lastimes demasiado, por favor. Dijo Emilia, señalando en dirección a Sword Devil. Es un placer conocerte.
Wilhelm dijo, inclinándose levemente y sacando un pañuelo, deberíamos comenzar nuestro duelo cuando esto toque el suelo. La muerte eterna sintió y Wilhelm dejó caer el trozo de tela, asumiendo una posición de lucha solo un segundo después. El pañuelo tardó unos segundos en llegar al suelo, llevado ligeramente por la brisa, pero en el momento en que lo hizo, el acero se encontró con un metal desconocido en una explosión de chispas. Ni siquiera lo vi moverse. Wilhelm pensó para sí mismo, parando desesperadamente el ataque de la invocación de los no muertos. Las dagas gemelas de Aeternia brillaron ante sus ojos, atravesaron su guardia y causaron heridas leves en su rostro y torso. Evidentemente, su oponente no estaba dispuesto a matar, o habría muerto en el momento en que la tela tocara el suelo, pero necesitaba ponerse serio. Canalizó toda la fuerza que le quedaba de su juventud y trató desesperadamente de parar a su oponente. La velocidad superior a menudo venía con menos fuerza, pero Wilhelm ni siquiera pudo probar esa teoría, ya que la muerte eterna simplemente esquivó cada ataque por la longitud de un cabello. ¿Soy realmente tan lento? Fue una realización aterradora. En días lejanos, pudo al menos igualar un poco a un Sword Saint en un duelo, pero aquí su oponente más probable no tenía protecciones divinas, solo habilidad y fuerza brutas que superaban a las suyas. Tal vez se estaba haciendo viejo, pero los caballeros reales actuales que podían vencerlo se podían contar con los dedos de una mano, solo 3 podían hacerlo fácilmente, y uno usaba espíritus para hacerlo. Lo intentó una vez más, el mismo suelo temblaba mientras trataba de contenerse y devolvió el golpe. Los pasos de su oponente, sin embargo, ni siquiera perturbaron la hierba sobre la que estaban parados, y las dagas de Aeternia mordieron fácilmente la vieja carne de Wilhelm. Al ver esta demostración menos que perfecta de su maestra, Emilia gritó: «Aeternia, ¿podrías terminar esto?». Tal vez esto le ahorraría al menos un poco de vergüenza a su maestra. Antes de que Wilhelm pudiera siquiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo, su espada salió disparada de su mano y salió volando, y sintió la presencia de una daga en su garganta. El metal presionado contra su cuello estaba frío, y casi se sentía como si la malevolencia y el odio encarnados estuvieran irradiando de él. Cuando se puso detrás de mí, levantó los brazos en señal de rendición y lo soltaron, dándose rápidamente un rápido chequeo. Aparentemente, la criatura no muerta hizo caso al deseo de Emilia, y la mayor víctima fue su uniforme de mayordomo, con muchas partes que ahora eran cintas. Gracias por el duelo, aunque me disculpo por mi decepcionante actuación. No todos los días conozco a alguien tan fuerte. Dijo antes de murmurar: «O tal vez me he vuelto débil, eres de fuerza de nivel medio». Dijo la muerte eterna, desapareciendo inmediatamente después. Aparentemente, su oponente no era del tipo hablador, ni se jactaba de su victoria ni consolaba a su oponente. Aún así, esas palabras de la criatura no muerta trajeron un consuelo no deseado. Si la respuesta de Aeternia significaba que ella lo escuchó murmurar eso o si era simplemente una evaluación que ella habría hecho de todos modos, él no lo sabía, pero una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Wilhelm de cualquier manera. Pensar que habría un día en el que estoy feliz de ser llamado promedio. Tal vez se deba a sus estándares ridículamente altos, pero lo aceptaré. Aunque tal vez todavía hay un camino a seguir, a pesar de mi edad, Ice se teletransportó al callejón al lado de la tienda del herrero, y poco después ingresó al edificio. Habían pasado unos días desde que comisionó a los 2 artesanos en la ciudad, y ya era hora de controlarlos. En particular, si Verónica, de la que se dice que es la mejor herrera del país, no podía hacer nada con el mineral que él le había dado, entonces nadie podría hacerlo. Una vez que pasó por la puerta, encontró que el lugar estaba completamente vacío. De hecho, parecía casi abandonado. El polvo cubría el mostrador y toda la mercancía parecía estar intacta. No me digas que se escapó a algún lado, eso también era un mineral promedio. ¡Qué vergüenza!, se dijo a sí mismo, caminando hacia el mostrador y tratando de echar un vistazo al área detrás de él. De repente, como si su voz lo llamara, la puerta trasera se abrió de golpe y salió el herrero que había estado buscando. «Heinz. Eres justo el hombre que quería ver». Verónica dijo, renunciando a todas las formalidades y bromas: «Sígueme». Heinz se encogió de hombros e hizo lo que le dijo, siguiéndola hasta que se encontró con una fragua enorme.
Verónica le hizo señas para que mirara más de cerca y sacó una espada ancha de detrás de la forja. Tenía el color azul distintivo del mineral que él le había dado, que era una versión superior de la adamantita de bajo nivel, y parecía estar bastante bien hecho. Naturalmente, Ice no sabía mucho sobre espadas, pero se veía afilado. Había pocos o ningún elemento decorativo, y se hizo de una manera muy práctica. El mango estaba envuelto en cuero y lo más probable era que proporcionara un agarre sólido, mientras que la hoja estaba impecable. Tengo que decirte que hacer que esta cosa se derritiera fue un completo dolor de cabeza, incluso para mí. Dijo, entregándole la espada a Ainz. Ainz lo pasó por alto una vez más y dijo, me imagino. Con el debido respeto, esperaba que fallaras. ¿Cómo te las arreglaste para hacer esto? Bueno, además de la habilidad en bruto, ¿sabes qué me convierte en el mejor herrero de estos lugares? Verónica preguntó, su rostro mostrando orgullo bordeando la presunción. Incluso frente a la fragua aparentemente permanentemente iluminada, su rostro estaba prácticamente radiante. El Overlord pensó por un momento, mirando las manos llenas de cicatrices de la mujer que eran la marca de un verdadero artesano. Decidió tomar un tiro en la oscuridad, una protección divina. Verónica sonrió cuando el disparo encontró su objetivo, bien jugado. Sí, tengo una protección divina que me ayuda en la herrería, particularmente en la fragua. El enfriamiento, no tanto. De todos modos, dijiste que tendrías más trabajo para mí si lo hice bien, ¿entonces? ¿Una protección divina? Un estudio de caso importante y un espécimen valioso. ¿Qué pasaría si te dijera que puedo proporcionarte no solo los fondos apropiados, sino también minerales más impresionantes con una sola condición? ¿Ah? Estoy interesado. Dijo, levantando una de sus cejas que estaba parcialmente quemada. Trabajas exclusivamente para mí y para Margrave Matters. Esa es la única condición. Ainz esperaba sinceramente que la mujer al menos pensara en su oferta, pero en lugar de eso, se dio la vuelta y comenzó a empacar. ¿Esto significa que estás dentro? Preguntó Ainz. Las acciones hablan más fuerte que las palabras, y no hay mucho más fuerte que esto. ¿Estás bromeando? Por supuesto que estoy dentro. Obtengo todos los fondos que quiero y puedo trabajar con todas las cosas elegantes que obtienes. En tus manos. Es el sueño de un herrero. Maravilloso. Le contaré a Rosoal sobre esto, y estoy seguro de que te proporcionará una forja y un transporte apropiados. Verónica lo despidió, sí. Lo que digas, jefe. Ai se estremeció mientras se teletransportaba lejos del sastre, estoy evitando a ese tipo a toda costa, no entiende el concepto de espacio personal y no tocar la ropa de otra persona. A pesar de las rarezas y excentricidades del hombre, las túnicas que había hecho para Remy Emilia eran bastante bonitas, por mucho que le doliera a Ainz admitirlo. Por desgracia, los encantamientos tanto en ellos como en la espada tuvieron que ser realizados por Ainz. Eran bastante básicos y ofrecían resistencias simples o bonificaciones ofensivas. Naturalmente, el Overlord agregó resistencia a la muerte instantánea y resistencia al control mental a las túnicas, por si acaso. Su teletransportación lo llevó al patio de la mansión de Kruszch, donde fue recibido por la vista de Emilia y todos los demás tomando el té, con Félix aún ausente, aunque supuso que el caballero de Kruszch los acompañaría a la batalla. Hola a todos. Ainz dijo mientras el grupo se volvía hacia él. Antes de que volvamos a nuestra discusión que había sido tan groseramente interrumpida, traje algunas cosas de mi viaje a la ciudad. Kruszch asintió, tomó un sorbo de té y lo dejó continuar con sus asuntos. Caminó hacia Emilia y Rem, entregándoles a ambas sus propias túnicas, estas deberían ofrecer una mejor protección que la que tienen puestas. No sé exactamente qué habilidades tiene la ballena, así que es mejor si nos mantenemos preparados. Ahora continúa. Y encontrar un lugar para cambiar. Él dijo. Ambas chicas asintieron sin decir palabra y salieron corriendo, evidentemente emocionadas. Pero antes de que Ainz pudiera continuar y entregarle la espada, Wilhelm se le acercó. Señor Ainz, hoy temprano me di cuenta de lo débil que me he vuelto. Si voy a ser de alguna utilidad para mi dama en la batalla que se avecina, necesito volverme más fuerte. ¿Hay alguna forma en que pueda ayudarme con esto?
Por favor, de un guerrero a otro. Heinz, que ya había planeado darle a Wilhelm la espada que le había encargado, solo asintió con gracia y le entregó el arma. Por supuesto, te entiendo muy bien. Esta espada debería darte una ventaja en la batalla. Ahora, si me disculpas, creo que Lady Crusch y yo tenemos algunos asuntos pendientes. Wilhelm asintió y se alejó, ansioso por probar su nueva espada. El mago no muerto se sentó frente a Crusch y dijo: me disculpo por lo abruptamente que me fui. Espero que no te hayas ofendido. Algunos cultistas decidieron apuntar a Emilia, y era bastante urgente. Entiendo, por supuesto, pero esa onda de choque que siguió, ¿cuál fue la razón? Preguntó Crusch, dejando su taza de té en su lugar, inclinándose hacia adelante. Bueno, tengo algunos hechizos que pueden acabar con grandes extensiones de tierra, pero ese parecía ser el más apropiado. ¿No somos todos ejemplos de nuestros enemigos? Supongo que sí, y, sí, el hechizo se puede usar contra la ballena blanca. No hay necesidad de preocuparse. En ese caso, ¿cuál es el plan exacto para esta batalla? Nuestro grupo consiste en mí, Emilia, Ren, tú y Wilhelm, ¿correcto? Por ahora. Estoy planeando obligar a Félix a unirse a nosotros también. Después de todo, él es mi caballero. En ese caso, planeo tirar la cosa al suelo y luego la mataremos. Es solo una bestia, y una bestia muere cuando la cortan en pedazos. Pero antes de tirarla al suelo, tengo una idea. Se puso de pie, caminó una distancia decente lejos de la mesa y dijo: crear no muerto de nivel medio. Dragón esquelético. Una enorme bestia de huesos se materializó a partir de un solo glóbulo de lodo negro, elevándose sobre Heinz y Crusch. El Overlord le indicó a la bestia que se acostara, y lo hizo como un cachorro obediente. Por favor, trata de subirte. Bestias como esta tienden a volar más rápido que un hechizo. Crusch se aseguró de levantar su mandíbula del suelo y caminó hacia el dragón, poniendo su mano en su cuello pero saltando hacia atrás de inmediato. ¡Ay! Ella gritó cuando un dolor punzante asaltó su mano. ¡Ah, ese es mío! Me disculpo, olvidé que esta bestia está recubierta de energía negativa. Resistencia de la energía negativa. Por favor, inténtalo ahora. Dijo mientras Crusch estaba cubierto de una luz púrpura. Ella hizo lo que se le pidió, esta vez montando con éxito a la bestia. Y pensar que podría volar una bestia tan majestuosa. Crusch pensó para sí misma, descartando que fuera un no muerto como su maestro. Un dragón era un dragón. Este no era solo un dragón terrestre o algún otro pariente inferior, no, esto parecía real, y no podría haber estado más emocionada. Una amplia sonrisa floreció en su rostro mientras golpeaba la base del cuello de la bestia, incitándola a despegar. La fuerza del despegue de la criatura esquelética habría derribado a la mayoría de los guerreros, pero solo molestó levemente a Heinz. Supongo que dejaré que se divierta por un tiempo. Murmuró, mirando cómo la duquesa volaba por los aires sobre su nueva montura. Crusch, mientras tanto, estaba pasando el mejor momento de su vida. El viento demostró no ser un obstáculo para ella gracias a su protección divina de la indicación del viento y la magia del viento, lo que le otorgó suficiente control sobre él, aunque la bendición le permitió principalmente leer la dirección del viento. Aún así, todo resultó ser suficiente para la ocasión y disfrutó de la sensación de que su cabello verde se volvía loco mientras la bestia debajo de ella se abría paso por el aire. Los huesos no eran los más cómodos para sentarse, y sin duda pediría que se hiciera una silla de montar para el futuro, pero no restó mucho valor a la experiencia. Su viaje de placer, sin embargo, llegó a un final abrupto, ya que la bestia de repente comenzó a descender. Aterrizó, a pesar de las protestas de Crusch, y de repente cayó al suelo, con la bestia desapareciendo en humo. Miró a su alrededor como una niña perdida por un breve momento antes de ponerse de pie, sacudirse el polvo, aclararse la garganta, poner una cara seria una vez más y decir: Sir Heinz, me gustaría negociar una de esas bestias para mi uso permanente. ¿Hablas en serio? Preguntó Heinz, apenas creyendo lo que acababa de escuchar. Por supuesto. Sabes que Félix tiene un miedo mortal a los muertos vivientes. La exposición lo ayudará a recuperarse, estoy seguro. ¿Qué pasa con los rumores que aparecerán debido a que tienes un dragón no muerto? Cualquier buen noble sabe mantener esas armas escondidas. Además, tú mismo eres un no muerto.
En ese caso, tal cosa no será barata. Nómbralo. Wow, ella realmente quiere este dragón. ¿Qué necesito realmente ahora? Ay. Lo sé. Necesito que encuentres y consigas el cristal de piroxeno de la más alta calidad, más que suficiente para contener un gran espíritu. Entonces es un trato. Lo haré tan pronto como sea posible. Bueno, ese trabajo es tan bueno como hecho por el costo de una sola convocatoria promedio. No soy tan malo en este noble negocio. Había algunos detalles más que arreglar con Crush, pero Ice confiaba en que las cosas saldrían bien. El Señor Supremo miró los dibujos de las personas que mostraba el espejo de visión remota. Estos son notablemente precisos. ¿Los dibujaste tú mismo, Roswaal? Preguntó Ainz, mirando al noble que estaba a su lado. No, fueron los de Assassins a mi pedido. Roswaal respondió, sin apartar la mirada de las personas mostradas por el objeto mágico. Buen trabajo. Ice le dijo a los muertos vivientes invisibles que aceptaron el elogio con una ligera reverencia, a pesar de que estaban emocionados por el elogio. ¿Y cuál es exactamente su objetivo aquí? En particular, ¿por qué se están infiltrando en la aldea? Por lo que deduje con la ayuda de tus muertos vivientes, están aquí para Emiliara, para usarlos para convocar a la bruja. Roswaal dijo. Debería haberlo adivinado. Supongo que estás listo para ejecutarlos si deciden actuar antes de que me ocupe de la ballena blanca. Por supuesto. Bien. ¿Qué hay de su arzobispo, el de la pereza? Me trae de vuelta. Su nombre es Betelgeuse Romanee Contigui, y solía ser el líder de la parte moderada del culto. ¿Moderado? ¿Del culto a la bruja? ¡Qué broma! Si lo que he escuchado de Echidna es exacto, entonces su factor de bruja no debería ser un problema. Supervíselos de cerca en caso de que actúen. Ice le indicó a Roswaal que cambiara la vista, y el noble obedeció obedientemente. Después de un minuto de Roswaal jugando con el artículo, se mostró una enorme bestia voladora, la mítica ballena blanca. Se parecía mucho a una ballena albina de la que Ainz había oído hablar en los libros de historia, con la excepción del enorme cuerno que sobresalía de su cabeza. Tenía más de 50 metros de largo, pero eso difícilmente lo ayudaría. En todo caso, lo convirtió en un objetivo más fácil. Roswaal, ¿cuándo llegará a un área que en su mayoría está desprovista de gente? Preferiría no causar bajas masivas debido a que su cuerpo aplasta una aldea. Preguntó Ainz, mirando a la bestia. Los ojos parecían ser un claro punto débil. Si continúa volando en su dirección actual, mañana llegará frente al árbol de Flugel. Roswaal respondió. Además de algunos comerciantes perdidos, debería estar bastante vacío allí. Ice se puso de pie, decidiendo que había un último lugar que debía visitar, abrió una puerta y dijo, manténme informado sobre su posición. No me falles, Roswaal. Con esas palabras de despedida, Ice se dirigió a la persona que debería tener el mayor conocimiento sobre la ballena blanca. Echidna miró la curiosa magia que rompió su dominio una vez más. Como siempre, se veía lo mejor posible, y definitivamente tenía que hacerlo para este visitante, incluso si llegaba sin previo aviso. El que pasó fue, por supuesto, Ainz, quien rápidamente se sentó frente a ella. Evidentemente, Echidna era un personaje que le gustaría tomar con moderación. La curiosidad insaciable era, después de todo, el mayor contraataque a sus chorradas de mierda. ¿A qué debo el placer, Ainz? Preguntó Echidna, sirviendo a su invitado una taza de té, a pesar de que el Overlord no podía beberlo. Voy a participar en una gran cacería mañana, e incluso los mejores cazadores pueden terminar muertos si no se preparan. Me gustaría evitar ese destino. Oh, qué cauteloso eres. Vamos, ¿quién podría competir contigo? Posees el poder de traer de vuelta a la gente incluso del alcance de Odd Laguna, entonces, ¿qué podría preocuparte? Preguntó Echidna, inclinándose hacia adelante y mirando fijamente a los ojos llameantes del Overlord. Puedo pensar en bastantes, pero considera esto solo por mi naturaleza cautelosa. Iré tras dos objetivos. La ballena blanca y el arzobispo de la pereza, Betelgeuse Romanee Conti. ¿Qué puedes decirme sobre ellos? La bruja de la codicia prácticamente se cayó de su silla al escuchar las palabras de Ainz, riendo histéricamente. ¿De verdad estás preocupada por cosas tan bajas?
Vaya, vaya. Ice simplemente miró, decidiendo que Echidna era una fuente de información lo suficientemente valiosa como para permitir tal comportamiento, a pesar de lo estúpido que era subestimar a su enemigo, y finalmente la bruja se recompuso. Se aclaró la garganta y dijo: me disculpo, tal comportamiento es impropio de una doncella como yo. Se puso de pie e hizo una reverencia, como lo haría una princesa en un baile, mientras que Ice simplemente rechazó sus intentos de halagarlo. En cuanto a tus objetivos, continuó después de sentarse, la ballena puede resistir la magia hasta cierto punto, aunque dudo que eso sea un problema para ti. Además, su niebla puede causar envenenamiento de maná, pero eso solo afecta a lanzadores débiles. Había algo más, pero no recuerdo exactamente. Daphne, ¿lo sabrías? Sin señal de sonido ni perturbación en el aire, apareció la pequeña niña en el ataúd ambulante. ¿Sabes qué? ¿DNA? Preguntó Daphne. ¿Sabes lo que puede hacer la niebla de la ballena blanca que creaste? Además de toda la parte del envenenamiento de maná. Dijo Echidna, mirando a la otra bruja. Oh, Waley puede eliminar cosas con su niebla. Respondió Daphne, ya babeando por la mención de su creación. Espera, quitar. ¿Qué significa eso exactamente? Preguntó Ainz, una extraña sensación recorrió su columna. Waley puede borrar cosas, recuerdos y todo, dijo la bruja de la glotonería con su voz infantil. ¿Cómo en borrar cosas de la existencia? Preguntó Ainz, rezando en silencio para que no fuera así. Desafortunadamente, la chica Tada asintió, sí. Menos gente se muere de hambre si se van. Ice se levantó de la mesa, derribando el juego de té de Echidna. Lo siento, pero parece que mis planes requieren algunos ajustes. Desapareció de la vista inmediatamente. Echidna chasqueó los dedos y el juego de té se reacomodó, como si nada hubiera pasado. Ella suspiró, tomando un sorbo de su taza de té recién rehecha. ¿Cuál es el problema con él? Si él puede protegerse de nuestras autoridades, entonces no hay forma de que la niebla pueda hacerle algo, incluso si lo golpea. Tal vez si yo fuera que cuidado no habría terminado atrapado aquí. ¿Quién diablos decidió que alguien debería ser capaz de hacer un familiar con una habilidad tan rota? Ainz gritó, agarrándose el cráneo mientras su voz resonaba por los pasillos de la mansión de Krusch. El arzobispo ya no era una preocupación. En el peor de los casos, tenía los poderes de Sekhmet, y ella ciertamente no era un problema con el que lidiar. Borrarlo de la existencia por otro lado sangriento, ahora eso era un pequeño problema. ¿Cómo funcionó? ¿Fue un efecto de muerte instantánea? ¿Fue como un reality slash mejorado? ¿O era simplemente una tontería imbloqueable que Dios, el desarrollador más de mierda de todos, decidió dejar que Daphne implementara por una jodida risita? Si alguna vez encuentro a quien creó estos malditos factores brujos, se los arrojaré a mis perros no muertos, se lamentó Ainz. Esto cambió todo el plan de juego. La ballena acaba de pasar de ser una esponja de daño a un cañón de vidrio nuclear. Si alguna vez hubiera un momento para las armas grandes, sería ahora, y Ainz tenía bastantes armas guardadas. Pueden ser excesivos y destruir el paisaje por completo, pero es mejor prevenir que curar y todo eso. La verdadera pregunta era si usaría artículos de la tienda de efectivo para esto. Tenían un suministro limitado y cartas de triunfo equivalentes a algunas de sus habilidades más poderosas. Esta es la primera pelea real y ya tengo que lidiar con tales decisiones. No. No hay forma de que use esos elementos en un pez volador. El grito. Un crujido resonó detrás de él cuando se abrió una puerta. Se dio la vuelta para ver a Krusch en camisón, su cabello verde enredado como la flora en una jungla y su rostro mostrando una gran irritación. Ainz, ¿qué haces gritando tan fuerte tan tarde en la noche? Tengo que estar bien descansado para mañana. Dijo ella, bostezando inmediatamente después. No, no hay tiempo para descansar. Toma esto en su lugar. Dijo, arrojándole un anillo de sustento. Esto anulará la necesidad de dormir, comer, beber y descansar mientras lo tengas puesto. Ha habido un cambio de planes. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó Krusch, poniéndose el anillo y sintiendo que su energía regresaba a ella. Pensé que lo teníamos todo resuelto. Bueno, hablé con algunas personas que saben sobre la ballena y me han dado algunas noticias preocupantes.
Ya tengo un plan en mente, pero necesito asegurarme de que todo esté en su lugar. Despierta a todos y dales estos anillos. Emilia sabrá cómo distribuirlos. Esperaré en el patio. Le lanzó un puñado de anillos y se teletransportó afuera, donde todos se reunieron después de unos minutos, con la excepción de Félix. ¿Dónde está tu caballero? Ice preguntó de inmediato. Con lo esporádico que estás siendo, dudo que quieras a alguien que no pueda mantener la calma en el campo de batalla. Crush respondió, de alguna manera ya vestida con su uniforme. Ahora que en realidad se tomó el tiempo de mirar a todos, todos estaban vestidos apropiadamente, ¿cómo diablos se cambiaron tan rápido? Bueno, lo que sea. De todos modos, no volverán a dormirse esta noche. Pensó para sí mismo, también notando que todos tenían un anillo de mensaje y teletransportación equipado. La comunicación durante la batalla era clave, y aunque volar pudo haber sido conveniente, no habría tiempo para movimientos lentos como ese en su plan. En el peor de los casos, como si, por ejemplo, cayeran o quedaran atrapados en el rango de un ataque, podrían teletransportarse instantáneamente. Justo. Ahora, tengo un plan que me gustaría que escucharas. Dijo Ainz, chasqueando los dedos y creando una pizarra detrás de él. Quizás no era el mejor artista del planeta, pero serviría para el propósito necesario. En primer lugar, Crush, ¿estás seguro de que tu ataque puede derribar a la ballena blanca? Preguntó Ainz, dibujando representaciones de figuras de palo del grupo en el tablero, junto con una representación simplista de una ballena voladora. Si estuviéramos en el área donde esperas que encontremos la ballena, podría mostrártelo y disipar tus dudas. Dijo Crush, sosteniendo la empuñadura de su espada. En ese caso, eso no será un problema. Más Greater Teleportation. Ainz dijo, moviendo a todos frente al árbol de Flugel, pizarra incluida, exploré este lugar antes, y este parece ser el lugar donde llegará la ballena blanca, en aproximadamente 16 horas más o menos. Por favor, Crush, muéstrame tu habilidad. Como desees. Sacó su nueva espada dorada y cortó el aire, creando una cuchilla de viento que partió todo a su paso, separando incluso las nubes. Ainz miró el resultado y pensó para sí mismo. Quizás el nivel 6 debería ser suficiente para derribarlo, o al menos tiene el alcance para ello. Como mínimo distraerá a la maldita cosa y eso es todo lo que necesito. Creo que será suficiente. Sin embargo, asegúrate de apuntar a la cabeza y recuerda que la niebla no te puede golpear, pase lo que pase. No planeo dejar que la bestia ataque, pero usa los anillos que te dieron para teletransportarse fuera de su camino en caso de que suceda algo. Se movió hacia el tablero de dibujo, movió la figura de Crush encima de un dragón básico y dibujó una flecha hacia la ballena, que estaba acompañada de algunas palabras en japonés. Está bien. Ainz dijo, viendo sus miradas confusas un segundo después, ¿sucede algo? Ainz, ¿es ese el idioma que usan en Karaji? Se ve muy similar. Dijo Emilia, señalando las palabras que Ainz había escrito. Estoy de acuerdo con Lady Emilia, se ve muy similar. Confirmó Rem, habiendo sido educada en varios idiomas durante su tiempo como sirvienta. ¿Lo hace ahora? Ainz preguntó. Qué coincidencia que algo que recogí sea similar. De todos modos, estoy seguro de que entiendes el punto, incluso sin entender las palabras que escribí. Eso confirma que alguien de algo como Japón estuvo aquí antes que yo, probablemente ese tipo sin sobre el que leí. Pero, ¿era el de mi Japón, de mi época y de mi mundo, o de algún otro lugar o en algún otro momento? Tendré que investigar más tarde. El Overlord continuó dibujando. En el momento en que aparezca la ballena, quiero que la muerte eterna de Wilhelm y Emilia se teletransporte a ella y comience a cortar cualquier cosa que pueda emitir vapor. Cualquier abertura, branquia, lo que sea. Solo tienes alrededor de 30 segundos antes de que tengas que hacerlo. Bájate. Bueno, sobre todo tú, Wilhelm, la muerte eterna sobreviviría. Y, si puedo preguntar, ¿por qué es ese el caso? Preguntó Wilhelm, levantando una de sus cejas blancas. 30 segundos en un vuelo era una eternidad, pero en una batalla contra una bestia como la ballena blanca, una gran parte de él se usaría simplemente para atravesar su enorme cuerpo, sin importarle encontrar tales aberturas.
porque durante ese tiempo me estaré preparando para lanzar un hechizo. Se dice que la niebla de la bestia puede matar instantáneamente, así que en vez de eso, voy a matarle instantáneamente. El hechizo, sin embargo, lleva tiempo lanzarlo y tiene un gran área de efecto. Teletranspórtate a mi lado, o me temo que no quedará nada de tu cuerpo. Ya veo. Seguiré tu consejo entonces. ¿Serías tan amable de decirnos qué es este hechizo? Preguntó Wilhelm, extraordinariamente curioso en cuanto a la magia que Ainz desataría. ¿Sería lo mismo que hace unos días aniquiló toda una finca, o sería algo único? Es casi como si una sonrisa malévola apareciera en el cráneo de Ainz, enviando un escalofrío por la columna vertebral de todos los que estaban parados en ese avión iluminado por la luna. Un viento mortal barrió la tierra, trayendo consigo una siniestra sensación de fatalidad. Afortunadamente para el grupo, no serían ellos los que se enfrentarían a aquel del que procedía a tal sentimiento. No me gustaría arruinar la sorpresa. El mago no muerto simplemente dijo, luego volviéndose hacia Emilia, pero la bestia necesita quedarse quieta. Haré que una invocación llame su atención, así que Emilia, por favor, trata de congelarla en su lugar por unos segundos. ¿Está bien? El semielfo de cabello plateado asintió, haré mi mejor esfuerzo. Ren, ayúdala, ya que también puedes usar magia para congelar la cosa. La doncella, ahora vestida con túnicas flotantes de color azul claro, asintió. Su rostro estaba lleno de determinación, su fe puesta firmemente en el mago no muerto que tenía delante. Bien. Si todo va bien, la bestia estará muerta en 30 segundos. El poco sueño que tuvo Anastasia no fue muy reparador. Esperaba estar mucho más ocupada después de la apertura de la selección, pero las maquinaciones de uno de sus oponentes la empujaron al límite y la privaron por completo del sueño. En general, la situación no era la mejor. Sin embargo, tampoco fue lo peor. Revisó más papeleo, aprobó acuerdos comerciales, pasó por alto nuevas rutas comerciales, etc. De repente, alguien llamó a la puerta. «Ingresar», gritó, sin importarle el hecho de que solo vestía un camisón y que su rostro mostraba su extrema fatiga. Mirando el lado positivo, sus bolsas de color morado oscuro debajo de los ojos complementaban su esquema de color púrpura. Un poco. «Disculpe». Vino la voz de un joven cuando la puerta se abrió, revelando a Julius. Como siempre, no se veía ni una sola imperfección en su piel pálida, aunque muchos habrían esperado que estuviera mucho peor después de cierto incidente. «Por favor, dime que hiciste algo útil. Al menos descubriste cómo recrear las pociones, ¿verdad?», Anastasia preguntó, a pesar de que sabía que las posibilidades de que sus esperanzas se desvanecieran eran casi del 100%. «Desafortunadamente no, mi señora. Ninguno de los magos que han analizado la mezcla ha sido capaz de descifrar la magia que contiene, o cómo replicarla. Me temo que solo una persona conoce el secreto detrás de ella», Julius dijo mientras Anastasia se recostaba en su silla acolchada, su pequeña figura prácticamente se hundía en ella. «Solo sabía que esto sucedería, ¿por qué nada puede salir como quiero hoy en día?», se preguntó a sí misma, suspirando, «supongo que hay más. ¿No vendrías aquí solo para decirme esto?». «Sí, mi señora», Julius dijo, aclarándose la garganta. «Verónica of the Dragon's Anvil parece haber cerrado su tienda y mudarse a los dominios de Roswell L. Matters». Un ruido sordo resonó en la oficina de madera cuando la frente se topó con el escritorio. «De todas las personas que podría poner de su lado. Le ofrezco dinero, tratos, apoyo, aprendices. Nada funciona. Ah, estoy tan harto. Estoy seguro de que Ainz tiene algo que ver con esto. Es casi tan si él está tratando de atraparme». Anastasia despotricó, todavía sin levantar la cabeza de su escritorio. «Milady, si me permite, creo que ese es el caso. Él simplemente tiene envidia de su excelencia y de mí», comenzó Julius, solo para ser interrumpido por la mano levantada de Anastasia. «Ahórrame los cumplidos, Julius, y deja el acto formal en privado. No hay forma de que pueda estar espiándonos. Quiero decir, ¿qué tipo de criatura tendría que usar entonces?». En algún lugar a lo lejos, cerca del árbol de Flugel, un guardaespaldas no muerto tuvo la extraña necesidad de estornudar. «Además, tú eres el que tuvo que intervenir.
Podrías haber tratado de calmar a Félix en su lugar, pero no. Por favor, ten más cuidado la próxima vez. No quiero verte atormentado así de nuevo. Anastasia dijo, mirando a Julius, tanto su rostro como su voz estaban llenos de genuina preocupación. El mejor caballero se inclinó, por supuesto. Lo siento. Yo solo, no esperaba que fuera tan fuerte. Ninguno de nosotros lo hizo. Quiero decir, no es frecuente que veas a alguien así entrar a los salones reales. Ah, qué molestia. Solo no pelees con él de nuevo. Julius levantó la mano y estaba a punto de decir algo, pero Anastasia le lanzó una mirada cruel, lo que lo llevó a sentir en su lugar. Bien. Por cierto, ¿alguna idea de lo que podemos hacer con la deuda que Krushch nos debe? Eso es lo único bueno que salió de esa situación y prefiero capitalizarlo. Anastasia dijo, inclinándose hacia atrás y jugueteando con su bolígrafo. La casa Karsten es muy militarista, así que tal vez podrías tratar de llegar a un acuerdo decente sobre materiales para armas. Preguntó Julio. No, no funcionará. Ya hacen los suyos y muchos de ellos. ¿Qué está haciendo ella hoy en día de todos modos? No me has dicho si Krushch salió a algún lado o no, y estoy seguro de que Fanofiron descubrí algo. Julius tragó saliva y dijo, bueno, no quiero preocuparla, mi señora, pero incluso antes del fiasco con la casa Silar, Ice fue visto viajando a la mansión de la casa Karsten. Una agradable sonrisa floreció en el rostro de Anastasia. Estás bromeando, ¿verdad? No yo, vamos, Julius, déjalo. No es divertido, ¿sabes? Desafortunadamente, hablo completamente en serio. Es seguro asumir que Haus Karsten y Heinz o algo han establecido relaciones amistosas. A pesar de lo asustado que Félix estaba de Heinz. ¿Por qué otra razón viajaría Heinz a la mansión de Krushch? No podemos estar completamente seguros, pero en este punto puede ser seguro asumir lo peor. La comerciante de cabello púrpura se desinfló como un globo reventado, agregando las malas noticias a su enorme montón de asuntos similares. Entonces, incluso si le pedimos algo a Krushch, lo más probable es que regrese con Heinz y le cuente todo. Man, esto es mucho más difícil de lo que pensé que sería. Vamos, no puede ser más difícil que llegar a donde estás ahora. Julius dijo, con la esperanza de traer de vuelta la confianza generalmente inquebrantable de Anastasia. Tal vez, pero en ese entonces solo tenía que lidiar con viejos que confiaban en su poder, no magos inmortales con suficiente sabiduría para manejar mi negocio 2 veces. Sin mencionar que él puede, como lo dijiste, borrar toda la propiedad antes de que alguien pudiera darse cuenta. Anastasia se lamentó, recordando el informe de su caballero. Sus habilidades son ciertamente impresionantes, especialmente cuando se trata de magia, pero ¿estás seguro de que esto no es una casualidad hasta cierto punto? ¿Qué pasa si simplemente tiene la suerte de Priscilla? Julius respondió. Déjame decirte algo, Julius. No tuve mucha suerte al principio, pero ahora debo parecer la persona más afortunada del mundo si logré salir del basurero que fueron mis comienzos. ¿Sabes por qué? Preguntó, apoyando su cabeza en sus manos. ¿Por qué la gente simplemente no entiende cómo llegaste a ser tan exitoso? Julius respondió tentativamente. No del todo mal. Parezco afortunado porque hice mi propia suerte. Las cosas no te llegan de la nada. ¿Qué pasa con Priscilla entonces? Ella ciertamente no parece ser del tipo que se ha ganado su puesto debido a su habilidad. Julius dijo, recordando la audacia de la princesa del sol. Es un punto justo, sin embargo, la suerte por sí sola no puede llevar a alguien al éxito. Incluso si tiene una protección divina que la hace afortunada, todavía necesita habilidades para sacar provecho de eso. Ámala o ódiala, ella sabe qué hacer con ella. Suerte. Tal vez Heinz es como yo, o como Priscilla, pero el resultado es el mismo. En ese caso, ¿qué hacemos con él? Primero, no nos metamos en más peleas con él. Anastasia dijo, solo para que Julius abriera la boca de inmediato, solo para que su dama siguiera adelante rápidamente. En segundo lugar, encontramos algo que realmente le interese. Aunque a regañadientes, Julius siguió su línea de investigación. Por ejemplo, ciertamente no parece ser del tipo que requiere dinero.
Las mujeres y las trampas de miel también están fuera de la mesa por razones obvias. ¿Qué puede querer alguien así? Bueno, esa es la cuestión. Tiene todo lo que alguien querría convencionalmente, así que tenemos que ser poco convencionales. Si mi intuición de comerciante es acertada, es un coleccionista. Supongo que hay una razón además de la intuición para esa evaluación. Por supuesto. Si lo tiene todo, entonces solo le interesarían los especímenes únicos. Dijo que es de otro mundo, así que deberíamos buscar objetos raros por aquí. Minerales, metía, incluso subordinados a sueldo. Y supongo que tengo que buscar alguno de esos. Una sonrisa tan dulce como la miel floreció en el rostro de Anastasia. Me conoces muy bien, Julius. Estás autorizado a usar todas mis conexiones. El mejor de los caballeros suspiró, habiendo sido relegado una vez más a un mero chico de los recados, el que está más allá del pecado de Edgit Euriter capítulo 15. Volumen 2. Epílogo volumen 2. Epílogo. Ren y Ram pueden haber parecido casi idénticos, pero en realidad no era así. Ren era una buena combatiente pero una excelente sirvienta. Sabía cocinar, limpiar, siempre era educada y, en general, era excelente en todo tipo de tareas domésticas. Ram, por otro lado, era una maga extremadamente poderosa, incluso si no podía mantener ese estado durante mucho tiempo debido a que le faltaba el cuerno. Sin embargo, como sirvienta, sus habilidades eran cuestionables. Por supuesto, se enorgullecía de sus famosas, o quizás infames, papas al vapor, pero su cocina podría mejorar. Francamente, todas sus habilidades de limpieza podrían hacerlo. Si no fuera por el hecho de que ella era una combatiente física capaz, probablemente habría perdido la mayoría de sus dedos con las tijeras de corte mientras probablemente el jardín. Y así, ahora que Rem estaba fuera de casa con Ainz, la mayoría esperaría que la casa se deteriorara. Sin embargo, ese no fue el caso. De hecho, Ram todavía solo hizo el 20% habitual del trabajo. No sabía exactamente cómo sentirse al respecto, pero no podía negar que las criaturas no muertas que Ainz había creado eran útiles. Tal vez las espantosas figuras flotantes no eran las más agradables estéticamente, particularmente cuando se veían sus expresiones de dolor, pero trabajaban incansablemente para mantener la casa en orden. Por desgracia, esto solo significaba que había menos trabajo para ella, por lo que realmente no le importaba. Los más molestos probablemente fueron las propias criaturas fantasmales, ya que Beatrice no les daría un momento de descanso. Parecían adaptarse lo suficientemente rápido, volviéndose invisibles y desapareciendo, lo que fue el comienzo de una carrera armamentista entre el Gran Espíritu y los espectros, con Beatrice tratando de crear un hechizo para ver a través de su invisibilidad. Ram observó esto mientras ella hacía sus tareas, bastante divertida por la situación. Sin embargo, ella no podía ser tan despreocupada. Esta tarde, por ejemplo, vio un espectro jugando innecesariamente con algunos arbustos. ¿Y qué estás haciendo?, gritó, acercándose a la criatura no muerta. Sin poder hablar, gesticuló vagamente con las tijeras hacia el arbusto que estaba recortando. Casi comenzaban a parecerse a una figura familiar, lo miró intensamente antes de volverse hacia el espectro. ¿Estás haciendo una estatua de Ainz? El espectro asintió con entusiasmo, señalando la vegetación parcialmente recortada y haciendo una pose exagerada que probablemente debía tener el producto final. No voy a todo, comenzó Ram, justo antes de que se le ocurriera una idea mejor. Había bastantes espectros merodeando por la mansión hoy en día, particularmente porque aparentemente habían sido relevados de algunos de sus deberes por otros muertos vivientes. Tal vez en realidad podría darles un buen uso, especialmente dado que ella era su superior en esta línea de trabajo. ¿Puedes llamar al resto de ustedes?, preguntó, a lo que el espectro inclinó la cabeza antes de ofrecerle un lento asentimiento. Después de unos minutos, 7 espectros se habían reunido frente a ella. Realmente parecía que había más que trabajaban en la mansión, pero eso puede haber sido un subproducto de la cantidad de trabajo que podían hacer los muertos vivientes incansables e inquietos. Está bien, escuchen todos ustedes. ¿Quieren hacer una estatua de Ainz, verdad?, Ram preguntó, con los espectros, por supuesto, asintiendo, lo permitiré.
con una condición. Los muertos vivientes la miraron intensamente, sus ojos carmesí ardían en ella. También harás estatuas de todos los demás. Además de Roswaal. Después de unos segundos de mirarse, aparentemente desconcertados por la condición, volaron y se pusieron a trabajar. Solo tomó unas pocas horas para que los magníficos topiarios de Ainz, Emilia, Ren, Ram e incluso Beatriz se aparecieran fuera de la mansión de Roswaal. La sirvienta de cabello rosado sonrió. Es una pequeña victoria sobre ese bastardo, pero sigue siendo una victoria. Roswaal puede haber estado obsesionado con resucitar a Echidna, pero aún tenía su orgullo que proteger. Si pudiera siquiera rascarlo, eso sería suficiente para ella. Despidió a los espectros y se dirigió a su habitación antes de que necesitara obtener su habitual transferencia de maná del mago de la corte. Ese bastardo no solo la obligó a hacer un contrato, sino que ahora ella dependía completamente de él, ya que no podía absorber maná sin su cuerno. Pero tal vez había un rayo de luz en la oscuridad. Después de todo, incluso la magia de Roswaal aparentemente había encontrado su pareja, siendo Ainz. Cuando el Overlord regresara con Ren, tal vez ayudaría. Él ya le había salvado la vida una vez, así que hacerlo una vez más no debería ser gran cosa, ¿verdad? Echidna tomó un sorbo del poco té que siempre tenía en la mesa frente a ella. Ainz, como fue evidente en su última visita, tenía algo planeado, y cuando un ser así tiene cosas planeadas, el mundo mismo se estremece. Estaba segura de que matar a la ballena ya uno de los arzobispos era solo el comienzo. Para una entidad mucho más antigua que ella, era imposible ser tan miope. Era una perspectiva emocionante, conocer sus planes para el futuro. Lamentablemente, no tenía medios reales para observar el mundo fuera de su castillo de sueños. Ella podría, sin embargo, especular. Pero qué divertido era especular cuando nadie escuchaba sus pensamientos. ¿Alguno de ustedes quiere hablar sobre lo que Ainz ha planeado? Echidna preguntó al espacio vacío a su alrededor, solo para que varias figuras lo llenaran rápidamente. ¿Por qué no? Suspiró, dijo Sekhmet, holgazaneando en la hierba que cubría el suelo. Bien. ¿Tienes algo que decirnos para comenzar la discusión? Preguntó Minerva, sentándose frente a Echidna. No en particular, aunque tengo curiosidad por saber cómo crees que será su batalla con la ballena. Después de todo, es una de las grandes bestias demoníacas. Dijo Echidna, tomando un sorbo de su taza de té. No tiene sentido, incluso preguntar. Sekhmet dijo. Él lo aplastará. Suspiro. Sí, si él pudiera vencernos a todos así, entonces la ballena está perdida. Me estoy poniendo triste solo de pensar en la destrucción que desencadenará, dijo Minerva, con lágrimas en los ojos. Oh, deja de ser tan llorón. Lo más probable es que minimice las bajas o luche contra la gente, tanto para maximizar la gloria de la batalla como para no revelar su mano a posibles oponentes. Echidna dijo, inclinándose hacia atrás y llenando la atmósfera con una presunción abrumadora. ¿Y cómo estás tan seguro de eso? Preguntó Minerva, esperando dañar el ego de Echidna al menos un poco. Es bastante simple. Es porque es lo que hubiera hecho si estuviera en la selección. Como si, alguien quisiera que tú gobernaras. Suspiro. Dijo Sekhmet, mirando perezosamente a la bruja de la codicia. Sería un excelente gobernante, y mi mano sería buscada por todos, estoy seguro, pero eso no viene al caso. De todos modos, estoy seguro de que me otorgará al menos un ducado una vez que resucite. ¿O, te gustaría ser resucitado? Estoy seguro de que si llegas a un acuerdo con él, entonces sería posible. No. Vivir es, demasiado agotador. Sekhmet respondió de inmediato. Al menos tu pecado es apropiado. Echidna dijo antes de volverse hacia Minerva, ¿y a ti? ¿No te gustaría regresar y detener toda esa guerra y conflicto que tanto odias? Me gustaría, pero trabajar con un monstruo así. Nunca. ¿Viste el odio que ardía en sus ojos? Me obligaría a torturar a la gente o algo así. Minerva dijo. Razón de más para resucitar y luchar contra él, ¿verdad? Echidna preguntó, riendo después, ¿a quién estoy engañando? Incluso tú no eres lo suficientemente estúpido como para tratar de luchar contra él. Sin embargo, no puedo creer que hayas hecho un trato con él.
¿No viste lo aterrorizado que Tipón estaba de él? Todavía se niega a hablar de eso. ¿Qué diablos debe haber hecho? Minerva dijo. Esa es exactamente la razón por la que hice el trato. Además, la mejor pregunta es ¿qué ha hecho más allá de la gran cascada? ¿Cómo llegó aquí? ¿Puede salir? Hay tantas preguntas que solo él puede responder. Dijo Echidna, sus mejillas cada vez más rojas. Cálmate. Suspiro. Sekhmet intervino, deteniendo la próxima diatriba de la bruja de la codicia. Bien, pero debes entender la cantidad de conocimientos que tiene. De todos modos, me pregunto cómo irá su confrontación con tu arzobispo. Será, rápido. Sekhmet respondió, recordando claramente lo impotente que era frente al Overlord. Obviamente, pero la pregunta es ¿qué pasará con el factor bruja? Dijo Echidna, provocando que incluso el rostro de Sekhmet se volviera un poco más pálido. No me digas que no pensaste en esto. Puede que tenga que ser ingerido, pero él es un mago inigualable. Por lo que sabemos, pronto podría superarnos en nuestro propio juego. Eso no puede ser posible, ¿verdad? Minerva preguntó. Quiero decir, él ya es más fuerte incluso que Sekhmet. La bruja de la pereza simplemente apartó la mirada de Minerva, sin confirmar ni negar su declaración. Para él, parece que todo es posible. Aunque me pregunto si el culto de la bruja finalmente hará algo. Mientras la gente haya estado viniendo aquí para consultas, parece que no han hecho absolutamente nada. Si yo fuera la bruja de la envidia, entonces estaría bastante decepcionado. Minerva apretó los puños y miró hacia abajo, ya han hecho suficiente. Ella simplemente dijo. Sí. Son decentes matando sin sentido, pero realmente harán algo inteligente esta vez. Tal vez incluso Pandora intervenga. Si algo de eso sucede, entonces deberías celebrar, Minerva. Dudo que vivan mucho tiempo si van tras Ainz. Echidna dijo, tratando de animar a una de las brujas con las que se llevaba bien. Pero, ¿realmente harán eso? Quiero decir, si no lo han hecho antes, ¿por qué lo harían ahora? ¿Verdad, Sekhmet? Preguntó Minerva, mirando hacia un lado. Se ha ido. Entonces, ¿qué piensas, Echidna? Llámalo una corazonada mía, pero las cosas van a cambiar. No solo agregas una variable como Ainz a la mezcla y esperas que las cosas se estanquen. El culto de la bruja reaccionará, aunque el conocimiento de lo que sucederá después de eso me elude incluso a mí. Lo más probable es que la mayoría de ellos terminen muertos. Supongo que al menos ellos están muriendo, aún así, ¿por qué la gente no puede llevarse bien? Me pondré en contacto con usted si alguna vez encuentro una respuesta a eso, pero puede tomar un par de milenios más. De cualquier manera, espero que al menos genere historias interesantes una vez que resucite, y no se preocupe. En el peor de los casos te llevaré conmigo. Pensar que harías algo tan bueno. Echidna frunció el ceño, soy una doncella muy amable, muchas gracias. Quizás es porque eres tan mala que te etiquetaron como bruja junto a nosotros. PFF, como si. El único que te recuerda con cariño es ese aprendiz tuyo. ¿En realidad, tienes idea de cómo es él hoy en día? Preguntó Minerva, recordando al joven del que a veces hablaba Echidna. Dado que está en contacto con Ainz, supongo que Héctor no lo consiguió al final. Él estará bien. Después de todo, él es mi aprendiz. Además, si está del lado de Ainz, entonces solo me compadezco de Héctor cuando intenta buscar pelea con él. ¿Crees que todavía está vivo? Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que lo viste, y siempre tuvo una tendencia a meterse en problemas. Quizás una de las bestias de Daphne se lo comió. Una criatura como él no muere tan fácilmente. Sin embargo, los engranajes de este mundo están girando después de lo que parecen siglos, y es posible que pronto esté muerto. Solo me pregunto, ¿qué está pasando en el centro de todo esto? Mucho más allá de donde la mayoría de los mortales podrían viajar, en un desierto protegido por bestias demoníacas y malas magias, en un lugar vigilado por un ser que muchos llamaban divino, se alzaba una torre. Debajo de esa torre descansaba lo que muchos llamarían la fuente de toda miseria y maldición en el mundo, atado con cadenas de antiguo poder. Una tormenta de locura y malicia azotó la cámara vacía, tratando desesperadamente de liberarse de sus restricciones, sin éxito.
Ondas oscuras nacidas de los celos se extendieron desde el centro de la habitación, pero las paredes de la prisión no se agrietaron en lo más mínimo. ¿Qué más se esperaría? Este mismo ciclo había estado ocurriendo durante siglos y, sin embargo, la bruja de la envidia permaneció persistente. Durante cada segundo que tenía el control del cuerpo, buscaba una salida. Eventualmente funcionaría, eventualmente ella saldría y tomaría lo que era suyo. Él es mío. 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 Las meras divagaciones de los locos y los desesperados, el abismo manifestado. Mía. 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 Una y otra vez resonaba la misma palabra, como si el que buscaba finalmente la escuchara. El objeto de sus afectos, el que amaba por encima de todo, el que era como ella, seguramente la escucharía y vendría a ella. Tal era su suerte, su destino. Nadie podría escapar de tal cosa. Desde el momento en que tomó su primer aliento hasta el momento en que ya no necesitaba hacerlo, su viaje fue grabado en piedra. Venir a ella, amarla. Este estaba destinado a ser su final feliz. Sí, ¿qué podría ser los más felices a ambos? Él era suyo. Solo de ella. Si alguien se atrevía a ponerle una mano encima, 1000 muertes. 1000 cortes. De hecho, incluso una mirada perdida debería haber garantizado tal castigo. Pero él siempre vendría a ella. Venga el infierno o la marea alta, siempre lo lograría. De eso se había asegurado. Envolver su corazón, un corazón que le pertenecía solo a ella, eso es lo que ella deseaba. Esos tontos que dijeron que su amado no tenía corazón eran tontos. Necios que merecían el más cruel de los destinos. Él tenía un corazón, pero era solo de ella. Solo ella podía verlo. Si alguien más fuera a captar siquiera un atisbo de ello, entonces tendría que sufrir por toda la eternidad para arrepentirse incluso por una fracción de su pecado. Pero ¿por qué no había venido todavía? ¿No oyó su voz? ¿No rogó por él lo suficientemente fuerte? Simplemente siguió haciendo otras cosas, estando rodeado de seres a los que ni siquiera se les debería permitir saber de él. Él vendría a ella. Él lo haría, ¿verdad? Él sería de ella, él debe ser, de repente. Sin embargo, las locas divagaciones de la bruja de la envidia se detuvieron, apartadas del borde y del mundo exterior. En cambio, Sakteya emergió una vez más. Fue un momento de claridad en el ojo de la tormenta. El poder aterrador de la bruja se disipó, dejando atrás una caverna oscura y vacía, aislada del mundo. Parecía ser casi un vacío, lleno de envidia y desesperación. Sakteya respiró hondo, tratando de mantener la compostura. La batalla constante por el control contra la bruja era algo que estaba decidida a ganar, pero no era fácil. Había perdido el control una vez, pero nunca permitiría que volviera a suceder. Alguna vez habría pensado que no podía haber esperanza en este infierno, ninguna esperanza en absoluto, pero ahora un solo rayo brillaba en la oscuridad. Su prisión estaba firmemente intacta, como debería ser, pero más allá ahora caminaba un hombre que tal vez podría ser lo que fuera necesario para romper este ciclo de miseria. Incluso aquellos que una vez estuvieron a su lado, a los que ella llamaba amigos, no pudieron ayudarla. Poner sus esperanzas en un extraño de un mundo diferente, se sentía extraño, pero por alguna razón también se sentía bien. Miró a través de su débil conexión con él, tratando de ver a través de sus ojos por un segundo. Algo, por supuesto, inicialmente bloqueó su intento, pero después de unos segundos, como si la reconociera, la barrera se alejó. Afuera, en ese campo iluminado por la luna, pudo ver figuras volando, evidentemente preparándose para una batalla.
Pero el foco de la visión no estaba en ellos, ni siquiera en la chica que se parecía a ella. No, el Overlord simplemente miró hacia la luna y las estrellas. Era relajante, como mirar un lago sereno. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había experimentado algo así? Siglos por lo menos. La belleza del mundo exterior parecía más un sueño febril que una realidad. Pensar que un ser como Ice le permitiría ver esta vista por primera vez en mucho tiempo, sin embargo, la conexión pronto se cortó. Tiene sentido. Si la bruja de la envidia volviera a tomar el control, Ice no habría querido estar conectado con ella, pero al menos Atella pudo ver lo que había fuera de su prisión. Tal vez, solo tal vez, ella y Ainz algún día se encontrarían afuera en una noche de luna como esa. Quizás esa fue la promesa silenciosa del Overlord. No, tal cosa era imposible. En el mejor de los casos, Ainz podría sacarla de su miseria. Pero entonces, ¿por qué un destello de esperanza de que él pudiera salvarla ardía tan brillantemente en su corazón oscurecido? Una pequeña sonrisa apareció en su rostro lleno de lágrimas mientras repetía una frase que le gustaba tanto al Overlord. Supongo que es porque Ainz o algo aún no conoce la derrota, Re. El que está más allá del pecado de Edgite Uriter capítulo 16. Volumen 3. Prólogo volumen 3. Suelta al dios de la muerte. Prólogo. El arzobispo de Slot, Betelgeuse Romane Conti, habitaba en lo profundo del bosque que rodeaba los dominios de Rosual. Allí, lejos de las miradas indiscretas de los no bendecidos por la bruja con su amor, consultó el libro que definió su vida, el libro que marcó a alguien como miembro de los benditos. Uno podría encontrar estos llamados evangelios en posesión de cada cultista de brujas. Cómo se hicieron estos para cada cultista era un misterio, aunque su origen estaba en Echidna, dado que eran versiones inferiores de los libros de la sabiduría que ella había hecho. En una palabra, eran imitaciones baratas. Naturalmente, todavía realizaban su función de decir el futuro, un poco. El futuro en estos libros no está escrito en piedra, a menudo es críptico y siempre cambiante. Que trataron de seguirlos diligentemente estaban siguiendo efectivamente los garabatos de un loco, que aquellos para ser justos, algunos de ellos lo eran. El propio Betelgeuse estaba mucho más allá del borde de la locura, gracias al factor de pereza que había ingerido, que no era muy compatible con él, y debido al hecho de que fue engañado para que la matara. Pero tales recuerdos se perdieron en el tiempo, habiendo pasado más de un siglo desde entonces. Ahora siguió a la bruja con todo su corazón, trabajando diligentemente para ser digno de su amor. A pesar de su título de perezoso, fue con mucho el arzobispo más activo. Y ahora las palabras de su evangelio lo llevaron aquí. Se rascó la cara, sus uñas desgarrando su piel mientras miraba la página frente a él. ¿Por qué? 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 Repitió, como si estuviera en trance. Las páginas frente a él no se parecían en nada a lo que el evangelio le había mostrado antes. Era simplemente imposible, inconcebible. Estaban en blanco. Miró las páginas que venían antes de esto, leyéndolas una y otra vez. Sus ojos estaban inyectados en sangre mientras el pasaje inusualmente tranquilo se abría paso en su mente. En el reino del apóstol, la estrella caída permanecerá. Allí encontrarás tu deseo carnal. Lea la línea final. Después de eso, simplemente se corta. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo haría? La bruja dejó de amarlo. No hizo lo suficiente. Todo su corazón, todo su ser pertenecía a la bruja. Entonces, ¿qué significaba el evangelio? No deseaba nada más que encontrarse con la bruja, ser abrazado por su amor infinito. Y, sin embargo, ¿por qué un sentimiento minoso se arrastraba por su espalda? Arqueó la espalda y miró hacia arriba, hacia la noche estrellada, donde tal vez estarían las respuestas. Por desgracia, incluso después de arrancarse los párpados para ver mejor el mundo que la bruja abrazaría algún día, no recibió ninguna respuesta. Por supuesto, esto fue motivo de celebración. Él, alguien que entendió el amor, que hizo todo por él, tendría su deseo concedido. Sin embargo, no importa cuánto trató de estirar su rostro en la sonrisa obscena que solía mostrar, no sucedió tal cosa.
Una sensación siniestra seguía rodeándolo, como si un depredador lo rodeara, listo para saltar y aniquilarlo. De hecho, estaba siendo observado por un asesino de la muerte, pero no era eso lo que sentía. Algo más aterrador sucedería, el mensaje faltante del Evangelio era simplemente un presagio de su venida. Pero la muerte era una idea tan ridícula. Era un espíritu, uno que viviría por la eternidad con su amante. Ella vendría y le haría señas, porque él fue diligente en su amor, él fue elegido. Comenzó a rascarse la piel pálida debajo de su túnica, sacando sangre. Fuera. Fuera. La bruja me amará. Viviré. Gritó, contorsionando su cuerpo mientras sus huesos crujían. Por desgracia, no importa lo que hizo, no llegó ningún indulto. La sensación de pavor se estaba convirtiendo en algo que lo consumía todo. Tenía que mantenerse fuerte. Tenía que permanecer fiel a su fe. Sus dedos fieles, aunque repugnantemente perezosos, seguramente harían un digno sacrificio de los viles no creyentes en el pueblo. Entonces, luego se mudaría a la mansión y usaría la abominación plateada para atraer a su amante. Seguramente la bruja lo amaría aún más por tanta devoción. Seguramente este sentimiento de pavor sería destruido cuando él estuviera con ella. Y entonces todo el mundo sería abrazado por la bruja. ¿Sí? Eso sería tan maravilloso. El final de su largo y arduo camino estaba justo delante. Pero aún tenía que permanecer diligente, porque el amor de la bruja no se concedió a los perezosos. Guardó el Evangelio en su túnica y se volvió hacia la dirección del pueblo. Sin embargo, mientras miraba hacia el oscuro bosque que tenía delante, se estremeció, Ice cortó la extraña conexión que sentía por un breve momento. Supongo que fue Satella, o al menos espero que lo fuera. Supongo que si pudiera convocarme aquí, entonces no sería un problema para espiarme, pero parece que el objeto mundial puede bloquear su vista. Ojalá pudiera distinguirlo suficientemente bien entre ella y la bruja. El Overlord, hasta ahora, había tenido la suerte de evitar un encuentro con el desastre andante que era la bruja de la envidia. Donde la presencia de Satella era oscura pero tranquila, imaginó que alguien que destruyó una gran parte del mundo tendría un sentimiento más caótico. Por supuesto, podría estar engañándose a sí mismo, pero le debía una Satella por no dejar que lo arrastraran de regreso al infierno que él llamó la tierra, así que si ella pudiera al menos echar un vistazo al mundo exterior desde su prisión, sería bueno. Sin embargo, si era la bruja, entonces ahí solo esperaba que no hubiera efectos adversos. El tiempo lo diría, pero por ahora había un asunto mucho más urgente. Podría averiguar una posible línea de comunicación con Satella más tarde, pero la ballena seguramente no esperaría. Se suponía que la bestia no era inteligente sino que actuaba por instinto. Esto facilitó su trabajo, ya que lo más probable es que no apuntaría al esqueleto con el pilar de magia desconocida girando a su alrededor de inmediato. Esto le dio el tiempo justo para ejecutar su plan. Miró a Kruszch, quien aparentemente estaba pasando el mejor momento de su vida volando en su dragón no muerto. Con suerte, su golpe, combinado con la hoja que él le había dado, sería suficiente y derribaría a la ballena. Su mirada volvió al suelo, donde Wilhelm y la muerte eterna, que supo que Emilia había llamado a Eternia, estaban entrenando mientras utilizaban el anillo de teletransportación. Ainsa sintió con aprobación, prefiero que no quede atrapado en el fuego cruzado o que no se teletransporte a mi hechizo por accidente. A Eternia, por supuesto, superó a Wilhelm, pero Swordevil siguió levantándose cada vez. Su tenacidad era digna de uno con su título. Con suerte, su dúo dinámico podría preocupar a la bestia voladora y evitar que aparezca ese vapor. De hecho, si alguien fuera golpeado por la niebla, sería capaz de resucitarlo. Después de todo, el borrado no es lo mismo que la muerte. Si Kruszch o Wilhelm fueran eliminados, seguramente sería una gran pérdida, pero si Remo y Emilia fueran golpeados, preferiría ni siquiera contemplar la idea. Él era Ainzo Algoun, y su plan aquí era infalible. Emilia y Remy seguramente podrían mantenerlo congelado en el suelo una vez que estuviera allí. De hecho, ni siquiera tuvieron que hacerlo por mucho tiempo. En ese momento, solo necesitaría alrededor de 25 segundos, dependiendo de qué tan alto volaría realmente la ballena. Mientras pensaba en la situación, Kruszch aterrizó frente a él. Saltó de su montura y aterrizó con gracia, preocupada.
¿Tú de todas las personas? Preguntó, acariciando el cuello de su dragón no muerto temporal. Me gusta ser cauteloso, y esta situación no es diferente. Por cierto, me preguntaba algo. Las aldeas se dañan y quedan vacías a veces en todo el reino. ¿Ha habido algún caso así? Preguntó Ainz, inseguro sobre un aspecto de la niebla que la ballena podría producir. Crush se apoyó en el hocico de la invocación de Ainz y dijo: me vienen a la mente algunos casos, pero son tan extraños que nadie los trata en serio. Sin embargo, a veces suceden, incluso en mi territorio. Así que es verdad. No complica nuestra situación, pero es preocupante, murmuró Ainz, mirando a lo lejos, donde el sol ya comenzaba a salir, hasta que Crush bloqueó su vista. Estoy justo aquí, ¿sabes? Tal vez no deberías estar en un campo de batalla. De todos modos, ¿qué es verdad? Preguntó Crush. Antes de continuar con eso, puedo decir que te has vuelto mucho más audaz en tu forma de dirigirte a mí desde que decidimos esta cacería, dijo Ainz, sorprendido por el cambio de actitud bastante rápido en la duquesa. Somos aliados y estamos a punto de enfrentarnos a una de las bestias más peligrosas conocidas en este mundo, así que perdónenme si decido renunciar a las bromas de la corte. Ella dijo. Ya veo. Yo no soy muy aficionado a ellos, así que no me importa. Ainz dijo, contento de poder relajarse al menos un poco, pero me han dicho, fuentes confiables, que la niebla no solo te elimina, sino que también elimina tus recuerdos. Naturalmente, esto no cambia mucho, ya que Soy no dejaré que nos golpee, pero me hace cuestionar una cosa, dime, aunque la idea de tal poder ya es preocupante, ¿cuántas personas han sido borradas de la historia de esa manera? Preguntó Crush, mirando hacia el horizonte. No lo sé, pero vamos a detener la razón de eso lo suficientemente pronto. El verdadero problema es lo que significa la existencia de la ballena. Si me permites, la ballena fue creada por la bruja de la glotonería. El culto de brujas tiene un obispo correspondiente a cada bruja, que debe incluir la gula. Ainz dijo, con Crush asintiendo. Podría preguntar de dónde obtuviste esta información, comenzó, mirando al dragón esquelético a su lado, pero dada tu especialización, simplemente tomaré tu palabra. Ainz se encogió de hombros. La información es precisa, ¿qué es lo que importa? Lo que me preocupa son los arzobispos. Si la bruja de la gula pudo crear la ballena, ¿quién dice que el arzobispo no puede controlarla? Se han domesticado bestias mucho más poderosas. En las tierras de donde vengo. Un buen amigo mío era un gran cazador, y sus familiares probablemente podrían destrozar a la ballena. Esa es una perspectiva bastante aterradora, pero pronto nos desharemos de su mascota. Aún así, esto puede explicar cómo se salen con la suya con tantas cosas, si usan esta cosa como tapadera. Crush dijo. La ballena es una cosa, sí, pero me preocupan más los obispos. ¿Crees que hay mucha cooperación dentro del culto de la bruja? Entre los arzobispos, quiero decir. Crush se encogió de hombros, ¿quién sabe? Aunque lo dudo. Un montón de maníacos como esos probablemente no sean muy cooperativos. Supongo que tienes razón. Ainz dijo, quedándose en silencio por unos segundos después. ¿Planeando ir tras el arzobispo? Preguntó la duquesa, adivinando lo que estaba pensando Ainz. Si surgiera tal oportunidad, entonces sí. Si una mascota suya tiene un poder como este, entonces podrían ser oponentes muy aterradores. En el peor de los casos, podrían tener un poder similar. Dijo Ainz. Necesito averiguar cuál es la autoridad de Daphne. Debería tener al menos alguna correlación con el obispo. Incluso si lo hacen, no caeré sin luchar. Dijo Crush, desenvainando su espada y volviendo a subirse a su montura no muerta. Ainz se rió entre dientes, tu determinación es digna de tu linaje. Si encuentras alguna información sobre ellos, envíala a mi manera. Te lo enviaré con el cristal de piroxeno, así que será mejor que hagas que mi dragón sea magnífico. Dijo, pateando a su corcel en su espina dorsal esquelética, haciendo que saliera volando. Mi evaluación inicial fue correcta, ella es muy competente. Me alegro de que ella esté de mi lado, aunque solo sea por un dragón esquelético. Ainz pensó para sí mismo.
Con el debido respeto a Felt, y la cantidad negativa de respeto que se le debía a Priscilla, Anastasia era la única competencia real que quedaba, incluso si sus colmillos estaban desafilados después del duelo de Julius. Aún así, no podía subestimar los poderes fácticos, especialmente los del Consejo de los Sabios. A pesar de la recepción casi positiva de su apariencia, particularmente por parte de Miklotov, no podía bajar la guardia. Roswaal probablemente podría manejarlos, pero era mejor controlar las cosas él mismo. Pero, independientemente de los problemas que pueda enfrentar, al menos le daría buena voluntad a Emilia y a él mismo con esta cacería, a pesar de que muchas de las víctimas de la ballena no fueron recordadas. ¿No hubo una cacería previa de esta cosa? Roswaal me contó un poco sobre eso. Ice pensó para sí mismo, tratando de recordar lo que había escuchado. Ah, sí, ¿no estaba allí la esposa de Wilhelm? ¿O fue algún otro santo de la espada? Pero eso significa que no usó su niebla en el santo de la espada. ¿Hay alguna condición? ¿Eran inmunes y lo sabían? Cuanto más poderosa sea una habilidad, mayor será el tiempo de reutilización. Eso, o solo podría usarse una cierta cantidad de veces antes de actualizarse. Por ejemplo, los hechizos de nivel superior tardaban en lanzarse y, en el mejor de los casos, se podían hacer 4 veces al día. Dichos hechizos podrían cambiar el rumbo de la batalla en un instante, al igual que la habilidad de la ballena. Sin embargo, por lo que Ice sabía, la lógica a la que estaba acostumbrado podría ser completamente inútil aquí. Sin embargo, dado que la ballena no parecía usar su habilidad indiscriminadamente, Ice decidió no perder la calma por completo. La bestia era grande y mortal, pero eso solo significaba que era un gran objetivo. Ice no era Ulbert. No podía freír la cosa con un chasquido de sus dedos, o al menos no podía hacerlo tan fácilmente como el demonio de la calamidad. En una situación como esta, tampoco podía contar con que sus hechizos de muerte instantánea funcionaran. Si no mataron inmediatamente a la bestia, solo le dieron una oportunidad para actuar. Afortunadamente, había una gracia salvadora en su arsenal: los hechizos supertier antes mencionados. Estos tendían a ser altamente destructivos, y Ice solo podía ofrecer una oración silenciosa para que el magnífico árbol en la llanura sobreviviera al conflicto después de que el polvo se asentara. Se sentía seguro de que su plan funcionaría, a pesar de que el conocimiento que tenía de Yggdrasil decía que, por lo general, el primero que intentara usar un hechizo de nivel superior perdería. Había formas de cambiar ese resultado, como con el uso de artículos de la tienda de efectivo, pero Ice no estaba dispuesto a usarlos todavía. Si bien era numeroso, su suministro de tales artículos aún era pequeño en comparación con los miles y miles de pociones curativas menores que tenía. Por supuesto, la mayor parte de su vacilación era el hecho de que había gastado dinero real en ellos, lo que todavía le dolía, y no quería usarlos. Aparte de la ballena, todavía había otras 2 bestias demoníacas, un trato de culto completo, y los otros 2 representantes del pecado que no estaban en el castillo de los sueños con Echidna. Esos 2 en particular podrían ser especímenes problemáticos. Si la memoria no me falla, entonces los 2 que posiblemente podrían oponerse a él se llamaban Héctor y Pandora. Espera, Pandora, Héctor, Minerva, Echidna, todos estos nombres parecen familiares por alguna razón. Ice dijo, buscando en su inventario. Sacó el diario celestial de Tábula, el que había estado completando durante las noches en las que no se preparaba para cazar una bestia mortal. Después de hojear las páginas, llegó a una página que solo había leído brevemente antes. Tábula, habiendo sido el maníaco oculto que se hiperfijaba en ciertos temas, había hecho que el diario fuera extremadamente detallado. Para todos los planetas del sistema solar, había nombres, supersticiones y mitos relacionados con ellos, todo lo que Tábula pudo conseguir realmente. En su búsqueda del conocimiento del reino astral, no había descuidado la apariencia de los asteroides, aunque en su mayoría los del pasado, ya que el cielo en el siglo XXII estaba demasiado smog para poder observarlos él mismo, y los medios no lo hicieron. Informar sobre cosas tan triviales como un nuevo asteroide. El dedo de Ainz escaneó la página, encontrando cada nombre uno por uno. Finalmente se detuvo en el que más le preocupaba. 55 Pandora, descubierta en 1858.
muy brillante. Llamado así por la mujer de la mitología griega, que fue bendecida por todos los dioses, pero liberó una gran cantidad de maldad en el mundo, junto con la esperanza. Eso no puede ser solo una coincidencia. Dijo Heinz, hojeando el libro hasta la sección de estrellas, una parte del libro que había leído con más profundidad. Betelgeuse, una de las estrellas más brillantes del cielo nocturno y parte de la constelación de la mano de Orión. ¿No es el nombre de ese arzobispo o algo así? Y todas las otras brujas también se nombran allí. ¿Estaba Tabula en algo todo el tiempo, o es solo una coincidencia? Ahí se preguntó a sí mismo. ¿Qué tipo de paralelo extraño era este? ¿Tenían las estrellas de la Tierra algún tipo de significado en este mundo? ¿Podrían ayudarlo a identificar a sus oponentes? Si de hecho hubo una conexión, porque las personas con nombres de estrellas tratarían de difundir la oscuridad y desatar a la bruja. El tiempo lo diría, pero estaba seguro de que, al final, muchas de estas estrellas seguramente se extinguirían.